Estamos siempre dentro de la unidad número 1. Quiero decirles algo, ¿puedo confesarles algo, Andreita? Sí. Le mandé el otro día mi clase a mi mamá. Y le digo, che, mamá, ahora que puedo grabar la clase, está en Santa Fe mi mamá, decime, ¿cómo la ves a la clase? Entonces miró a la clase y me dice, no sé, te tienen una cara de aburrido tus alumnos. Yo no te quiero bajonear, dice, pero realmente buscarle la otra vuelta porque se comen un embole y te tienen una cara. Y digo, mamá, yo tengo que dar teórico, no sé qué inventar. Bueno, esa fue la pura realidad. Así que sus caras dicen todo, por lo menos para mi mamá. Bueno, voy a intentar ser más dinámico. La clase de hoy es seguimos sobre la unidad número 1. En este caso estamos terminando la primera parte de la unidad acerca de historia de la ciencia y aspectos introductorios, clasificatorios, para luego pasar ya la semana que viene, si hay clases, no sé si va a haber clases, si no la otra, a aspectos más de escuelas, el nacimiento de la epistemología y las primeras escuelas epistemológicas. Es decir, que hoy, con el teórico, con la clase, con la introducción de hoy, vamos a cerrar como una parte blanda, digamos, una especie de momento introductorio para luego ya pasar a una lectura, a un tipo de estudio de texto mucho más difícil, más exigente para ustedes de comprender teorías, conceptos, autores, relaciones conceptuales. Así que bueno, irles avisando, adelantando que la materia lentamente va a ir entrando en una fase diferente. Entonces, el tema es cerrar un poco este proceso histórico acerca de el nacimiento y desarrollo de la ciencia, y en este punto voy a hacer una relación, tratar de hacer una relación sobre historia de la ciencia, pseudociencia y conocimiento y evolución del conocimiento científico en los últimos siglos, evolución o una pantallazo. Bueno, entonces, la primera cuestión es que lo que esta evolución de la ciencia a lo largo de la historia logró conformar, como le estuve mencionando en otras clases, es la idea de que hay un conjunto de elementos relacionados entre sí que constituyen un conocimiento científico. Para que el conocimiento llamado nuevamente ahora en estos siglos científico sea tal, para que sea diferente al conocimiento religioso, artístico, al conocimiento popular de nosotros mismos en la vida, al conocimiento pseudocientífico y a otras maneras de conocer el mundo, para que este modo de conocer sea llamado científico y tenga las características diferenciadas del resto, es necesario que reúna algunas condiciones. Y esas condiciones se fueron madurando y construyendo a lo largo del tiempo. Como dijimos, es central para nosotros que entendamos que la ciencia no nació un día, no se fundó un día, ni se conformó como la conocemos hoy un día, sino a lo largo de un desarrollo metodológico, epistemológico, práctico, institucional, de, yo diría, al menos 400 o 500 años. Ese conjunto de elementos básicos de un conocimiento científico suponen la existencia de un sujeto conceptual llamado teoría científica. No hay conocimiento científico sin la construcción de teorías. Teorías sobre la inflación, teorías sobre el delito, teorías sobre la pobreza, teorías sobre la gravedad, teorías sobre las placas tectónicas o sobre el comportamiento de los metales. Es decir, la ciencia se caracteriza por construir teorías sobre el mundo práctico, sobre el mundo empírico, sobre las cosas que suceden en la luna, en la tierra, en el océano, en las personas,
entre las personas y las cosas, etc. Esas teorías como corazón de la construcción del pensamiento científico, suponen también en su interior otros elementos, como yendo de lo general a lo particular. Suponen elementos tales como hipótesis. Las teorías contienen, en la mayoría de los casos, hipótesis, que son ¿qué? Ahí, así hacemos un poco de interacción. ¿Qué es una hipótesis? Algo que ustedes usan todo el tiempo. Ejemplos de hipótesis. Vamos a darle el tema. Cada uno me va a dar una hipótesis, pero ya, rápido. No me ponga el silencio así 2 horas, no. Ya, rápido van tirando. Hipótesis sobre la pobreza. ¿Por qué la pobreza crece y se consolida en la Argentina en los últimos 60 años? Hipótesis Sebastián González. Una, corta, directa, limpia. ¿De por qué crece la pobreza en la Argentina? No me hagan repetir lo que acabo de decir. Sí. Cami Landaeta, ¿por qué la pobreza? Una hipótesis, Sebastián. Sí, No requiere que vos tengas la verdad, la convicción, la fortaleza. No. ¿Qué es una hipótesis, chicos? Ezequiel, Nahuel Kir, ¿qué es una hipótesis? Son supuestos, profe. Supuestos medianamente articulados, con una forma, con una... o pueden nacer de cualquier manera una hipótesis, un supuesto así, pueden hacer, como dicen que a Newton se le ocurrió la gravedad porque se le cayó una manzana en la cabeza. Podría ser que una hipótesis nazca de cualquier circunstancia, pero luego se transforma en un supuesto más o menos con un formato, con una estructura que permita ¿qué? ¿Qué hacemos con las hipótesis? En ciencia. Las contrastamos con la realidad. Claro, Micaela, las contrastamos. Es decir, suponemos, armamos esa suposición bien, la redactamos bien, la enmarcamos dentro de algún esquema teórico y luego armamos un dispositivo de demostración, de contrastación, de corroboración, depende de qué marco teórico, en qué escuela te ubiques, va esa palabra o va la otra, de refutación, de falsación. Ponemos esas hipótesis en relación con el mundo. Entonces, Federico López, la primera hipótesis cortita es por qué la Argentina tiene cada vez más pobres. Ya, tu supuesto. Por mala gestión de los gobiernos. Bien. Cami. Yo iba a decir eso, falta de políticas públicas. Muy bien. Irina, ¿alguna hipótesis más específica? Vamos, rápido, si no, no me funciona la dinámica del aula. Cualquier cosa, digan rápido. Una hipótesis sencilla. Así después retomamos esto. Por la falta de trabajo. Pablo Martini, tu hipótesis, ¿por qué hay más pobres? Por la falta de incentivos a la inversión privada. Bueno, muy bien. Y así podríamos estar caso por caso todos ustedes. Es decir, hay una realidad, esa realidad supone una interpretación problemática, es decir, acá el agua cada vez sube más, invade más costa. Ajá, sí, antes acá había casas en este borde de la playa y ahora se la llevó el agua. Bien, estamos frente a un fenómeno. ¿Hay cada vez más pobres? Sí, porque el INDEC así lo ha probado una y otra vez en sus mediciones. Ajá, muy bien. Estamos frente a ese fenómeno. Bueno, un fenómeno natural, un fenómeno social, un fenómeno económico, un fenómeno electoral, un fenómeno astronómico. Bueno, muy bien. Vamos a formular una hipótesis. En algunos casos vamos a hacer una hipótesis para tratar de ordenar
nuestro esquema conceptual, para ordenar nuestra teoría, los efectos de poder demostrarla y desarrollar una metodología. Entonces, el conocimiento científico supone que construimos teorías, pero esas teorías tienen en su interior hipótesis, supuestos sobre esos fenómenos, hipótesis que van a necesitar, ¿qué otra cosa? Van a necesitar una lógica para ser demostrada. La ciencia, el conocimiento científico en estos siglos fue adquiriendo herramientas matemáticas y lógicas para pensar más sólidamente, más ordenadamente. Ustedes tienen una gran formación lógica, porque tienen filosofía, tienen lógica, tienen metodología, tienen inclusive muchas materias donde la lógica matemática o no matemática está a flor de piel del tipo de texto o del tipo de problemática que leen. Y entonces ustedes salen con muchísima formación lógica. ¿Y qué nos da la formación lógica? ¿Qué nos da Sofía Fuentealba? Qué hermoso es tenerle los nombres así, porque uno parece que los conoce a todos y tiene empatía con todos. Yo siempre quise tener en el aula un cartelito con todos los alumnos. En alguna época le pedí a Andrea que me permitiera ponerles una cartulina. ¿Vos te acordás, Andrea? Sí. En las primeras clases, para evitar ser tan anónimos. Es tan espantoso que el profesor no los pueda nombrar, no los pueda interpelar con su nombre. Es espantoso, pero cuesta mucho, uno tiene 5 materias. Bueno, entonces, ahora que tengo ese cartelito, puedo evitar el dedito y decirle Sofía Fuentealba, es una cosa maravillosa. ¿Qué pensás vos sobre esto que te estaba planteando, ¿no? ¿Cómo lo pensás esto de las hipótesis, de las teorías? ¿Qué te parece? De la lógica, ¿cómo usás la lógica en tu facultad? ¿Para qué sirve la lógica? No sé, profe. La lógica, saquemos todo lo demás. La lógica, quedémonos con la lógica. ¿Para qué sirve la lógica? ¿Para qué te sirve? Yo te digo algo, Sofía, escúchame, es lógico lo que te estoy planteando. ¿No es lógico lo que te estoy planteando, Sofía? ¿Y para solucionar problemas, por ejemplo? No, o sea, puede tener el resultado de solucionar mejor los problemas que otras maneras, pero la lógica sí puede tener esa función final, pero la lógica, ¿para qué nos sirve? Profe, ¿puede ser para darle fundamento a nuestras respuestas? ¿Fundamento? ¿A nuestras No. respuestas? No, Para evitar el análisis, ¿puede ser? no evita el Para fundamento. saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, correcto, incorrecto. Ahí va. Si yo le digo, chicas, ¿es lógico lo que le estoy planteando o no es lógico? Es obvio, es algo que da por sentado, digamos. No es obvio. Es algo sólido. Es un razonamiento correcto. Estoy pensando bien. Lo que te estoy diciendo está fundamentado, está articulado de alguna manera correctamente o no, me permite llegar a esta conclusión. Mirá la manera en que estoy pensando. Me dejaste plantado el sábado. Ayer me dijiste que pase por tu casa y no estaba. Dijiste, esperá que me entro a bañar, 5 horas. Hoy me decís que antes tenés que escucharme. ¿Es lógico o no es lógico que llegue a tu casa hoy 1 hora más tarde? Pensé que tu comportamiento se iba a seguir manteniendo y que yo tenía tiempo para venir. Y ahora vos me estás haciendo un planteo diciendo, hace 1 hora que te estoy esperando. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de darle una forma a mi manera de razonar, sumando elementos que se infieren de cosas, de insumos, para concluir otra.
Es lógico lo que estuve pensando, no. Si siempre me dejás plantado 2 horas en la puerta, bueno, pensé que hoy también lo ibas a hacer. Es decir, que la lógica da forma, da estructura al pensamiento. Los fundamentos son el contenido de los enunciados. Los contenidos de los enunciados, es decir, la información y el modo de organizarla que les estoy esgrimiendo es lo que da fundamento, pero la manera de organizarlo es la lógica. ¿No es cierto? Entonces, la lógica nos da rigor, nos da claridad, a veces nos puede dar hasta belleza, nos da simplicidad, pero especialmente nos da coherencia. Y el pensamiento científico es esencialmente un pensamiento coherente, un pensamiento que usa la lógica para articular partes que terminen en algún final feliz, como dijo alguien, que te resuelve un problema, termine mostrando una verdad, termine probando una mentira, termine probando una solución, lo que fuese. El modo de pensar es distinto a otros modos de pensar. Entonces tenemos que esto que se llama conocimiento científico se construye a partir de teorías, y esas teorías incluyen hipótesis, y esas construcciones hipotéticas sobre la realidad tienen un formato, una articulación lógica, que pueden ser una lógica deductiva, inductiva, probabilística, pero finalmente tiene una forma que le da sustento y le da coherencia, y que busca separar lo verdadero de lo falso. La teoría, la hipótesis construida con un formato lógico se propone separar lo verdadero de lo falso, corroborar hipótesis. ¿Qué es eso, corroborar hipótesis? Es separar lo verdadero de lo falso. Es eso. Por ejemplo, alguien dijo, mi hipótesis es que hay cada vez más pobreza porque faltan trabajo. Bueno, para saber si esa hipótesis es posible, vamos a los momentos donde más empleo se ha creado y evaluemos si ahí ha bajado o no la pobreza. Y relacionémoslo. ¿Cuándo fueron los ciclos de mayor expansión de empleo? Bueno, no sé, año tal a tal, de año tal a tal, de año tal a tal. Ahí miramos qué pasó con la dinámica de la pobreza. Y entonces ahí bajó la pobreza. Entonces sí hay una relación. Tiene razón el alumno diciendo que hay, digo yo, no sé, tiene razón el alumno al decir que hay una relación entre pobreza y empleo, y capacidad de crear empleo. Bueno, muy bien. Puede ser, es siempre así, habrá que ver cómo es esa relación, habrá que demostrarlo. Bueno, hasta qué punto, hasta dónde, en qué circunstancias, porque también nos podemos encontrar con que haya lugares, sociedades, países, dinámicas, en donde se crea empleo, pero no se crea riqueza en los trabajadores. Son trabajadores básicos que tienen un empleo, pero no progresan. Creo que fue el caso de Chile en muchos años, hasta la década del 90, donde el desempleo era muy bajo, pero la pobreza era muy extendida, creo. Bueno, entonces, una lógica, hipótesis, teorías, hay allí la lucha por separar la verdad de la falsedad, hay un lenguaje, la ciencia construye a partir, bueno, todo el conocimiento humano se construye con el lenguaje, pero especialmente la ciencia supone un lenguaje científico, términos, definición de términos. ¿Qué quiere decir con? Hoy estaba en la clase anterior en metodología de la investigación, y entonces uno de los muchachos decía, el proyecto de investigación mío va a ser sobre el personal docente de una escuela y su baja alfabetización, su baja sindicalización.
Y entonces yo le digo, ¿qué alcance le das al término personal docente para construir este proyecto? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Claro, ¿qué incluís en personal docente? ¿Incluís al bibliotecario o a los bibliotecarios de la escuela? ¿Incluís a los porteros de la escuela? Y no sé, no lo había pensado. Bueno, pensalo, porque de acuerdo al alcance que le des al término y al marco teórico en el que vos te manejes, ese término va a alcanzar a los porteros y a los bibliotecarios o no. Es decir, si vos vas a pensar al docente solo como aquel que se para frente al aula y da contenidos, se reduce. Si vas a pensar a todo el personal que está en contacto con los chicos y con saberes y les tienen que enseñar a los chicos cosas, por ejemplo, un bibliotecario que le enseña a buscar bibliografía, a ordenar la información, los guía en la tarea, si lo consideras un arte educativo y un personal docente, lo vas a incluir. Entonces, ¿qué significa lo que le estoy diciendo? Que los términos tienen contenido, alcanzan o no alcanzan determinados subgrupos sociales, problemas, campos. Entonces hay que tener una buena definición del lenguaje. Cuando uso las palabras que uso y los términos científicos que voy a usar, los uso con precisión, con un alcance consciente de su alcance, con un marco teórico que lo sustente. ¿No es cierto? Si yo les dijese a ustedes, por eso es tan importante los marcos teóricos en las teorías científicas, si yo les dijera, ¿quién educa a un niño? Priscila, ¿quién educa a un niño? Los Rápido. papás. Los papás. Irina, ¿quién educa a un niño? Irina. Bueno, Axel, ¿quién educa a un niño? Los tutores o los docentes. Los docentes, los padres. Sebastián. Sí, también. Todo lo que están con el niño, ayudándolo. El padre, la madre, el hermano, mayor quizás. La familia. La familia. Uno dijo los padres, otro dijo la familia, otro dijo los docentes, o la escuela, para simplificarlo. Bueno, Tonucci, que es un especialista en niñez, dice, para educar a un niño se necesita un pueblo. ¿Cómo? No, ¿qué tiene que ver el pueblo? Mi hijo se educa en mi casa, yo educo a mi hijo. ¿Qué tiene que ver el pueblo? No, porque él dice, no, porque cómo manejamos, qué relación tenemos con el espacio público, qué lugar le damos en las colas, cómo lo tratamos en los centros comerciales, qué espacio le da la ciudad a los niños, lo educa, cómo se juega, qué se permite jugar y qué no, cómo se relacionan los niños grandes y los niños chicos, qué ven ellos en la calle como válido, como legítimo y qué no, también educa a esos niños. Nunca se pararon a decirle a un hermanito o a su madre, yo esto no sé de dónde lo sacó, yo no se lo enseñé nunca en mi vida. Acá en casa no nos gusta eso, no sé de dónde lo agarró. ¿No? Entonces esta idea de que el niño le educa a más gente que los padres, que es difícil que a padres perfectos y a mundo imperfecto el niño salga perfecto, porque hay una, bueno, esa visión teórica es más amplia que la del alumno que dijo, no, a los niños lo educan los padres. Bueno, ¿quién tiene razón? No sé quién tiene razón, pero sí está claro que son dos visiones muy distintas del alcance que tiene el concepto de educación infantil. Y que el marco teórico que apliquemos para investigar sobre educación infantil va a depender del recorte, y el recorte va a depender de la visión de los autores, de la información teórica general a la que adscribamos. ¿Me expliqué? ¿Fui claro? Entonces, si para vos los niños lo educa un pueblo, vas a pensar en muchas cosas, qué pasa con la televisión, qué pasa con los vecinos, qué pasa en la plaza, qué pasa en el shopping, qué pasa con todo eso, y tu hijo durante largas
horas y años de su vida que está en esos espacios, aprendiendo. Bien, entonces volvemos. Esto es central para pensar que una teoría científica tiene un lenguaje, tiene términos, esos términos tienen alcance, y esos términos están influidos por escuelas, por marcos conceptuales, significan cosas y dejan de significar otras, tienen un alcance y dejan de tener otro. ¿Alguien quiere decir algo? Andrés, ¿vos querés decir algo? ¿Te interrumpí? No. Bien, entonces seguimos. Hay una lógica, una hipótesis, un método, se discute la verdad y la falsedad, se intenta sacar la verdad y la falsedad, separar, se construye con teoría, se construye con metodología, toda ciencia desde Galileo, como vimos, tiene un apego por la demostración, por lo empírico, por la prueba, por la ratificación en el campo, porque las teorías traten de dejar de ser solo teóricas para ser teorías corroboradas en la vida, corroboradas sobre las cosas, sobre la inundación, sobre la educación de los niños, sobre las fuerzas de la gravedad o sobre lo que demonio quiera hablar esa teoría. Finalmente puja por tener una experimentación, una corroboración. Muy bien. Y luego por construir finalmente leyes, que ya vimos, creo, en la clase pasada, que sin leyes no hay castillo del conocimiento científico. Sin leyes vamos, como dijimos, ¿se acuerdan el martes pasado? A cero, volvemos siempre a cero. No confiamos en lo que sabe la humanidad, entonces siempre estamos volviendo a probarlo porque no aceptamos las leyes científicas que hemos construido. Pero las leyes son el final del camino de esto que se llama conocimiento científico. Es el logro máximo que se puede tener, que es una especie de verdad provisoria, una especie de verdad aceptada momentáneamente sobre cómo es el mundo en determinadas cosas. Por ejemplo, bueno, eso menos en la Argentina, que hay algunas leyes que están en discusión, pero nosotros nos encanta, dice que los israelíes, los italianos y los argentinos son los países que siempre queremos, le buscamos el pelo al huevo en todo, ¿no? Que discutimos todo y que nunca hay verdad y que nunca aceptamos nada. Entonces decimos, hay una ley de la macroeconomía que dice que la emisión monetaria impacta en la tasa de inflación y que la inflación y la emisión monetaria están relacionadas como causa-efecto. Bueno, esa es una ley macroeconómica. Hay una ley, entonces esa ley se aplica a distintas economías, a distintos momentos, a distintos ciclos, y se piensa en los bancos centrales, en los modelos económicos, cuánta inflación queremos, cuánta inflación nos vamos a permitir, y toqueteamos ahí la emisión, y evaluamos la independencia de los bancos centrales, de los países, para que esos bancos centrales sean independientes, para que no emitan a lo loco, salvo en la Argentina, para darle plata y plata y plata al que gobierna de turno y gaste y emite y tape todo de billetes. Bueno, otra ley de la ciencia política es que las oligarquías del poder tienden a concentrarse y a perpetuarse. Que hay una ley intrínseca en que los grupos de poder de un club, de un sindicato, de un partido, de una universidad, de una facultad, los grupos de poder, ¿quién tiene el poder? Estos 5, estos 4, estos 9, estos 20, estos 18, estos que tienen el poder tienden a achicarse, tienden a compartir menos, es decir, muerto que se va, muerto que no se reemplaza, sería algo así. Éramos 5, uno se jubiló, no buscamos a otro para compartir, nos quedamos 4, más felices porque tenemos más recursos, y si de los 4 uno se suicidó, mejor, nos quedamos con 3, somos más poderosos. El poder tiende a concentrarse, no a abrirse, no a diluirse, y ese poder tiende a concentrarse y a perpetuarse. ¿Pero en quién? En todos. ¿Cómo en todo? En todo, en todos los países, en todos los partidos, en todos los gremios, en todas las facultades, en todos los lugares. Por eso las democracias han construido, basado en esa ley, la idea del control, de la no reelección, de la división del poder, porque sabemos que aunque tenga cara bonita, se va a querer quedar con la pelota.
que todo el que adquiere poder lo único que quiere es un poco más. ¿Pero por qué? Porque es una dinámica. Y pasa con las mujeres y con los varones, y con la facultad y con el gremio, y con el centro de estudiantes y con el club y con... Es una ley general de las organizaciones políticas. El poder se concentra y se perpetúa. La emisión monetaria genera inflación. Bueno, muy bien. La pobreza genera dependencia. Bueno, debilidad y dependencia política. Bueno, muy bien. Esos son leyes sociales, que hay pocas, porque sobre la sociedad se pueden emitir pocas leyes sociales que se cumplan en todo lugar, en todo momento, bajo toda circunstancia, sobre humanos. Pero las ciencias sociales, en este caso, intentan construir leyes sobre la sociedad. Y esto mismo hacen las naturales sobre el resto de la sociedad. Y lo hacen muy bien. Gracias a eso podemos viajar, podemos llegar a Marte, podemos navegar, porque todas esas leyes sobre el comportamiento de los materiales. Yo quiero, hola, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué quiere? ¿Usted qué necesita? Yo quiero hacer un transatlántico el más grande de todo. ¿Un transatlántico? Sí. ¿De qué tamaño? Bueno, el más grande de todo tiene 20 pisos, yo quiero hacer uno de 35 pisos. No hay ningún problema, le va a salir 5.000 millones de dólares. Bueno, cuando nos ponemos a hacer el barco, ¿qué van a hacer los ingenieros navales? Van a usar todas las leyes de resistencia de materiales para aplicarlas a este barco. No van a esperar a terminarlo de construir para saber si funciona, si flota. No, van a decir, un barco de 15 pisos de altura y 250 metros de largo va a pesar, después de una serie de cálculos, 2 millones de toneladas. 2 millones de toneladas necesitan, según la resistencia del hierro, del acero, del aluminio, tanto. Todos esos cálculos tecnológicos suponen un montón de leyes aceptadas. Que el hierro, fundido así, soldado así, puede llegar a sostener 1.000 millones de kilos de peso. Y finalmente, 2 años, 3 años después, ¿qué vemos? El barco, la botella de champán rota en su casco, la inauguración del crucero más grande del mundo. Ustedes saben que cada 2 años hay un crucero más grande del mundo, porque todos los años se hace uno más grande del mundo. Entonces hace 30 años que todos los años inauguramos el crucero más grande del mundo. Hay una carrera loca por hacer cruceros cada vez más grandes. Entonces, cada vez más grande, lo mismo sucede con los rascacielos, y lo mismo sucede con un montón de cosas. Está lleno de leyes que suponen, han sido probadas, y las vamos a usar para construir este barco. Bueno, entonces así se construye el conocimiento científico. Y fue este poder, esta dinámica de construcción del conocimiento científico en la historia, también, además de construyendo estos insumos para hacer ciencia, fue diversificándose, fue agrupándose ese conocimiento científico de tal modo en que fueron naciendo ciencias separadas. Es decir, que en la historia de la ciencia podemos imaginarnos que esta construcción tuvo una dinámica a modo de un árbol tumbado, donde el tronco está a mi izquierda y la copa está a mi derecha si fuera un eje cronológico, en donde nace un ciclo histórico de la ciencia, en donde la separación entre filosofía, medicina y astronomía era muy confusa o no existía, a un mundo lleno de ramas y subramas de especialización. Esa dinámica histórica es la historia de la ciencia. Cada vez más diversificándose, especializándose. Entonces ahora les voy a preguntar así, ping-pong, rápido, ya, me van a decir el nombre de una ciencia para que veamos, tenemos como 15 alumnos, 15 ciencias distintas. Axel William, el nombre de una ciencia. Geometría, podría ser. No,
Bueno, la geometría es una rama de la matemática. Es una rama de la matemática. No es una ciencia independiente. Pero sí podemos decir que es un campo de conocimiento especial, una especialización, un rubro importantísimo, con gran autonomía, adentro de una ciencia llamada matemática. Pablo. ¿La sociología? Sí. Ezequiel. Federico. Ezequiel no lo escucho. Federico. Naturales. No. Las naturales es una familia, Federico. Es una familia de ciencias, las ciencias naturales. La biología, Hay muchas. entonces, ¿puede ser? ¿Cuál? La biología. La biología, perfecto, sí, exactamente. La biología es una de un conjunto de ciencias naturales. Micaela. Química, puede ser. Perfecto, súper. Camila. Ciencias sociales. No, como las naturales. Dos grandes familias, las naturales y las sociales. Las naturales y las sociales. No, pero yo le digo que no, pero no lo tomen a mal, le digo así, pero para darle un poco de dinámica, está todo bien. Gracias por el aporte a todos. Seba, ¿qué una ciencia? ¿Ciencia económica puede ser? ¿O ciencias jurídicas? O... ¿Ciencias económicas? No, es una familia de las ciencias económicas. La economía es una ciencia. Ahora, cuando decimos ciencias económicas, entramos en un problema epistemológico muy lindo de tratar, porque pertenecemos a esa facultad. ¿Cuáles son esas ciencias, plural, económicas? Lo dejamos para más adelante, lo dejamos para otra unidad, que vamos a hablar de eso. Pero es todo un tembladeral, ojo, que es todo un lío. ¿Cuáles son las que constituyen las ciencias económicas? Priscila, último aporte. Una ciencia. Matemática. ¿Cuál? Matemática. La matemática, exactamente, sí, la matemática. Bueno, Federico y Camila eligieron dos grandes familias, las sociales y las naturales, que hicieron un aporte valioso, porque antes de pensar en ciencias individuales hay que pensar en familias de ciencia. Nos ayuda a ordenarlas mejor. Sociales y naturales, ¿a dónde pondrían a la matemática? Naturales. ¿Por qué? No sé por qué. Pero... No, pará. Digamos algo que estamos más o menos con alguna idea de por qué. No me quieren decir una chanqueta. No sé por qué. No, padre, Porque, no sé, cuando yo iba al secundario tenía orientación en naturales, ¿no? Y tenía matemática, entonces... Es verdad. Muy bien, Federico, muy buena asociación. Sí, aunque esa asociación nos mete en un problemón. Porque nos asocia la matemática, el uso de la matemática, a las ciencias naturales. Y sin duda, las ciencias naturales usan muchísimo la matemática. Por eso estaba mucha carga de matemática. Pero la discusión acá no es si tiene que haber mucha matemática en la secundaria de ciencias naturales, es si tiene o no que haber mucha matemática en la de ciencias sociales, en la secundaria de enfrente que hace sociales. No, ahí no nos daban matemática, teníamos 2 horas semanales nada más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Saben qué significa eso? Que los que diseñaron los diseños curriculares, creo que acá hay una persona que está presente, o si no tiene la culpa, pegan el palo, porque yo me acuerdo que estuvo en alguna historia de sí. No. Yo quiero dejar grabado acá mi acusación formal a Andrea Ruz, porque vos te viste en algunos diseños curriculares de algo sos culpable. Bueno. De las materias de comunicación, no. Los que armaron la carrera de ciencias sociales dijeron, no, ciencias sociales no necesitan matemática, eso es las naturales. Acá le vamos a dar historia, le vamos a dar geografía, le vamos a dar antropología, no matemática. Ah, sí, claro, esto es sociales, no es naturales. Supone un modelo de ciencia social, una manera de estudiar las ciencias sociales.
que es una manera latinoamericana o argentina, no mundial. ¿Me expliqué? No los quiero enredar. Después otro día vamos a ir a eso, pero estuvo muy bien la asociación de Federico, pero no desvinculen a la matemática de las ciencias sociales. No. Muy bien. Yo le dije, ¿dónde pondrían la matemática? Y Federico dijo, las naturales por A, por B, por C. Ya hicimos una reflexión. Le dijimos, no. ¿A dónde la pondrían entonces? No sabemos. Porque no la tenemos que poner ni en las naturales ni en las sociales. No es una ciencia ni natural, ni química, ni física, ni astronomía, ni social, ni antropología, ni economía, ni ciencia política, ni sociología. Es otro tipo de ciencia, que no es ni social ni natural. Es formal, junto con la lógica. Es una ciencia formal. ¿Y por qué no es una ciencia natural o social? Porque no habla de entidades existentes. No habla de personas, de conductas, de consumo, de amor, de vínculos sociales, de injusticia, de libertad. O no habla de mares, de astros, de fuerzas, de plantas, de seres vivos. No habla de nada de eso. Se usa para hablar de eso. Yo puedo usar la matemática como un instrumento para hablar de cantidad de aves en este estanque. Pero la matemática es una ciencia que habla de entidades ideales, de números, de figuras, de entidades ideales, no reales, no existen. La usamos como un instrumento para las ciencias fácticas. Ahí entonces es importante decir esto, a lo largo, ese árbol tumbado que estuvimos viendo en los últimos 3 teóricos de historia de la ciencia, en donde decimos que la ciencia se fue ramificando, especializando, dividiendo, se fue dividiendo en 2 grandes ramas, las sociales y las naturales, y en las ciencias formales que ayudan a estas 2 a desarrollarse, las matemáticas y la lógica. Y entonces, piensen ustedes que en la carrera de filosofía, antiguamente, y en los bachilleratos de filosofía, había una enorme formación lógica, había lógica 1, 2 y 3, montón de horas de lógica. Y todos símbolos, una lógica formal, símbolos de todo tipo, si A más P, P más Q, Q más R, R más J, todo así. ¿Por qué le daban una lógica constante y sólida a los estudiantes de filosofía en todo el mundo? Para saber pensar, para armar el pensamiento de una manera consistente, coherente, con las inferencias sólidas. Eso venía de la iglesia también. La lógica ayuda a pensar. ¿A pensar en qué? En cualquier cosa. En el mundo científico, en cualquier cosa. Da estructura, da orden, da rigor. Bueno, entonces la matemática pasa lo mismo, Ezequiel. La matemática pasa lo mismo. Eso es muy importante. Muy bien, entonces acá tenemos que la historia de la ciencia a su vez es la historia de lo que hablamos de Galileo, lo que hablamos de lo institucional, lo que hablamos de la economía, y también lo que estamos hablando hoy de la ramificación en ciencias abstractas o entes ideales o formales, y en ciencias fácticas, en hechos naturales y sociales. Y allí, entre las naturales y las sociales, también hay una diferencia, digamos, que podría ser interesante mencionar, que es entre ciencias con una tendencia más hacia aspectos teóricos o con fortalezas en el campo teórico mayor que otras, que son ciencias más aplicadas. Por ejemplo, no carecen de teoría, ni carecen de rigor, pero su caracterización es más pegada a la experimentación, al terreno, a la aplicación. Por ejemplo, la diferencia entre sociología y trabajo social.
¿no? O la diferencia entre física e ingeniería electrónica. La diferencia entre sociología y trabajo social es eso, ¿no? Son, por un lado, desde el trabajo social también se pueden construir conceptos, teorías, demostraciones, hipótesis, investigaciones, también, pero esencialmente es un conocimiento social con mucha arraigambre en la práctica, en la intervención. La ingeniería civil, lo mismo, en la construcción de puentes. La física tiene mucho más fortaleza en el campo de las teorías puras, de las teorías que fundamentan las ingenierías, las técnicas, los aspectos instrumentales. Aunque esa diferencia es débil y es problemática, solo la menciono en 5 minutos para que sepa que pueden encontrarse también en estas diferenciaciones entre ciencias más puras y más aplicadas. Muy bien. Entonces, por último, nos vamos a encontrar en el día de hoy con la diferencia entre ciencia y pseudociencia desde este punto de vista. Y acá les voy a leer un cuadrito, voy a aprovechar, espérenme que busco acá un power que tengo para la clase de hoy. Denme un segundo, acá, este cuadrito, acá está. Muy bien. Este cuadrito que vamos a compartir ahora es un cuadrito que ustedes van a encontrar en la bibliografía de Bunge, que son las pseudociencias. Recuerden que para la clase de hoy, la bibliografía relacionada es Bunge y Humberto Eco, de alguna manera. Bueno, Bunge nos invita a decir, si ustedes lo tienen ahí el texto lo pueden buscar y si no, no importa, se lo leo, después lo van a encontrar, dice así: la diferencia entre ciencia y pseudociencia, es un cuadrito muy fácil y muy lindo, muy sencillo. Dice, ¿admite ignorancia necesidad de más investigación y de perfeccionamiento? Sin duda la ciencia sí, la pseudociencia no. ¿Juzga que su campo es difícil, lleno de lagunas, de problemas a resolver, imperfecto? La ciencia sí juzga su campo como difícil, lleno de problemas a resolver, imperfecto. La pseudociencia se muestra redonda, se muestra sabia, se muestra sólida. Completa, me sale decir. ¿Cómo? Completa, como cerrada en sí misma. Segura, que es un poco la diferencia entre el soberbio y el humilde, ¿no? Nosotros en nuestra cultura argentina y especialmente en las clases medias, probablemente casi todos nosotros los que estemos hoy reunidos acá, nos cuesta mucho decirnos me equivoqué, estoy aprendiendo, desconozco, me cuesta mucho, me es muy difícil, no me sale. Todo eso nos cuesta mucho. En general tendemos más a criticar al otro, vos me decís, no me gustó la clase. Bueno, si vos no venís nunca a la clase, ¿qué me venís que no te gustó? Si siempre haces cara ahí, pero estás escuchando la radio, ¿qué me venís a criticar? Esa es típica, ¿no? Esa defensa, la mejor defensa es un buen ataque, es no pensar en lo que me está diciendo, esa soberbia de yo no tengo por qué demostrarte nada. Yo no tengo por qué demostrar, yo sé muy bien qué clase doy, yo sé muy bien lo que sé, yo sé muy bien lo que leí, no me vas a decir vos. Esa actitud pedante, soberbia, en realidad insegura, en realidad siempre piensa en una cosa, que detrás del soberbio se esconde el miedo, la inseguridad y el temor, sí, el miedo y los temores a ser descubiertos. El temor a ser menos, ¿no? El soberbio es eso, una persona en pánico a que sea identificado como un ser imperfecto, ¿no? En cambio el humilde parte de esa realidad, ¿no? Y dice, no, nuestro conocimiento es un conocimiento totalmente imperfecto. ¿Yo qué soy? Soy un docente del pueblo, hago lo mejor que puedo. En una materia doy 5 materias, trato de ser responsable, pero la mitad de mis clases deben ser bastante aburridas. Bueno, ¿lo querés mejorar? Y bueno, y sí, a veces puedo, a veces tengo ganas de mejorarlo, otras veces no.
Bueno, a partir de ahí construyo una verdad. Vos no podés ir por la vida pensando que el problema es el mundo y vos sos la excepción. Bueno, el conocimiento científico parte de eso, parte de esa humildad, de decir, es una aproximación. Por ahora, lo que estamos viendo, los estudios nos están dando por ahora, pero tampoco uno puede estar muy seguro. Hasta que no hagamos más pruebas, no vamos a poder asegurar. Para llegar a una ley aceptada vamos a tener que transpirar mucho la camiseta, recién estamos empezando a pensar este tema. Es decir, hay enunciados de humildad, de apertura, de que lo que estamos haciendo se está construyendo, que va a recibir muchos ajustes. Eso en la pseudociencia se ve mucho menos. La ciencia o la pseudociencia recoge y acepta nuevas ideas y métodos que la cambien, y la ciencia sí, la pseudociencia no. Se encierra en sí misma, se aleja de quien la cuestiona. Se propone y ensayan nuevas hipótesis, y sí, en la ciencia es la vida cotidiana, la creación de nuevas hipótesis. Intenta encontrar o aplicar leyes, y sí, en la ciencia sí. En la pseudociencia no, porque una ley traería el problema de que yo puedo demostrarle que no fue válida en 1000 circunstancias. Entonces, ¿qué hace la pseudociencia? Se esconde detrás del relativismo, detrás de, en esta circunstancia, bajo este tiempo, bajo esta mirada mía, se dio, yo te lo puedo asegurar. Que a vos no te haya dado los mismos resultados, bueno, será por la circunstancia, el contexto, el lugar. Y eso es precisamente lo anti-ley, la anti-ley en el conocimiento humano. Una ley no es eso, es precisamente lo opuesto. Una ley se valida, no importa quién la ponga a prueba, no importa el clima, no importa el tiempo, no importa el lugar. Todos al poner la prueba da lo mismo, o básicamente lo mismo. Eso es una ley validada. No depende de quién la lea, del gurú que la interprete. Bueno, la ciencia también admite espacios públicos de discusión sobre su conocimiento, se expone. Las pseudociencias no, se expone en congresos, en laboratorios, en encuentros, se muestran los datos, se pone a discusión cómo fue experimentado, de qué manera se hizo, otros observan, otros juzgan, ¿no? ¿Descansa? ¿Hay un problema de autoridad? No. En la ciencia no debiera haber un problema de autoridad, es decir, no es porque yo soy el docente, a mí no me vas a discutir. Yo soy el docente. Pero profesor, discúlpeme, usted es el docente, pero yo en el texto estoy viendo que el autor plantea otra cosa de lo que usted me está diciendo. ¿Qué me vas a enseñar vos a mí epistemología? ¿Vos a mí me vas a enseñar epistemología? ¿Vos te creés capaz de discutirme a mí? Y no le va a discutir al profesor. ¿Vos qué te crees? ¿Que es el profesor? ¿Te crees tan soberbio que le va a discutir al profesor? Eso es apelar a la autoridad. Es la autoridad indiscutible, sabia, la que no puede ser puesta en duda. Y eso es la anticiencia. No se puede apelar a la autoridad como valor de verdad. Sí como respeto, sí para ser considerado especialmente. Si una persona que durante muchos años ha estudiado un tema y dice algo que parece un disparate, su historia de vida en ese laboratorio, su historia, sus acreditaciones anteriores, hace que la comunidad científica le dé más oportunidad para escuchar ese disparate, que a otros le presta más atención, lo respeta más, le apuesta más fichas a ver si tiene razón o no, pero nunca alcanzaría la autoridad para tener razón. Eso es la anticiencia. Eso es un pastor, un mesías, un sacerdote, un gurú, no un científico. Entonces no hay una apelación a la autoridad, nunca. Otra de las cosas es que
siempre la ciencia se basa en datos, o trata de basarse en datos en el 99%, y cuando no los tiene, lo deja en un campo hipotético, en un campo de la conjetura, no de la verdad. Y la pseudociencia no, los datos son recortados, son usados a libre piacere de cada uno. A veces hay datos, a veces no hay datos. Y después, por último, dice, se somete a un largo y duro aprendizaje donde la revisión es algo permanente. Y sí, un poco lo decía al principio. Bueno, esa tablita nos invita a pensar en las características de la ciencia y la pseudociencia. Ese texto va a abordar mucho esta cuestión que hemos hablado, con mucho más, obviamente, con mucho más sabiduría. Yo les había preparado un videito para ponerlo en debate los últimos 20 minutos sobre esto, y si el experimento tecnológico con Andrea nos lo permite, lo podríamos ver. Andrea, ¿será posible que Sí. veamos entre todos? Lo que darle play. Tenés que poner, tenés que tener el video preparado. Lo ¿Ya lo tengo tenés listo. listo? ¿Vas a compartir pantalla? A ver, ¿es compartir pantalla? Abajo. Sí, compartir pantalla, sí. Apreta ahí. Bien. Y te aparecen como distintas pantallas que deberías tener. Bueno, es un peligro esto, porque acá Sí. si yo tengo mamita, casi me descubren mis secretos. Bueno, ahí- muy bien, ahí vamos está. entonces. Espera un poquito. Esperen un cachito. Ahí está el video. Vamos a ver este videito y lo vamos a debatir un poquito, a ver si es este, ¿estoy bien? Sí. ¿Arrancamos? ¿Puedo arrancar, Andrés? Sí, 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 ya está. Ahí va. Science has sent orbiters to Neptune, eradicated smallpox, and created a supercomputer that can do 60 trillion calculations per second. Science frees us from superstition and dogma, and enables us to base our knowledge on evidence. Well, most of us. Previously, I've explored how organized faith and primitive religious values blight our lives. You take the women and dress them like whores on the street. I don't dress women, they dress themselves. Just now, but you allow it as a norm. The fault line runs deeper even than religion. There are two ways of looking at the world, through faithless superstition or through the rigors of logic, observation and evidence, through reason. Yet today, reason has a battle on its hands. I want to confront the epidemic of irrational, superstitious thinking. Would you understand somebody on the spirit side with the name Charles? I believe that I did. You really believe it? I believe absolutely Seriously, 100% that it's true, because it's been proven to me against my rationality. It's a multi-million-pound industry that impoverishes our culture. Astrology leans toward the divine and sacred, words which I know you don't like very much. And throws up New Age gurus who exhort us to run away from reality. The cleanness is the spiritual quality. Or the rockness. Or the rockness. As a scientist, I don't think our indulgence of irrational superstition is harmless. I believe it profoundly undermines civilization. Reason and a respect for evidence are the source of our progress, our safeguard against fundamentalists and those who profit from obscuring the truth. We live in dangerous times when superstition is gaining ground and rational science is under attack. In this program, I want to take on the enemies of reason. "300 years ago, in the Age of Enlightenment, scientists and philosophers from Galileo to David Hume had the courage to stand up for intellectual principles and reason. The rational science they pioneered has given us tangible benefits. Everything from antibiotics to electricity, sewage systems to sat-nav. And it's not just material progress.
Increased life expectancy, health and leisure provided by modern medicine and industrial technology have given more people more time than ever before to educate themselves, express their creativity, and ponder existence. And yet, into this better world that reason has built, primitive darkness is coming back, a disturbing pick and mix of superstitions. Where better to start my journey than a New Age fair? Hello, what do you do? What sort of readings do you do? All kinds. I do the tarot, Yeah. and then I also do the crystal ball. This is George. Hello. What can you do for me? Right, well, we can take out one photo. All right, I'd like that. Yes. What do I do? Just sit on the throne there. Take a seat, please. Shall I take my glasses off? What have you got here? Right, you know, you have got to put your spirit guides around you at the moment, because I think there's something in your life changing. I think this is about you as well, being more comfortable with yourself. Now, what you have here is you have somebody in spirit who's really, really close to you, and they've got their arms around your neck. Oh, that's very nice to know. All these people reap the rewards of science and reason, but many here revel in a foggy suspicion of scientific thinking. Okay, so you could teach me how to use my psychic energy. Is that the idea? Yes, you can rely much better on that than on your head. Irrationality is woven into the fabric of modern life. We unthinkingly indulge unscientific delusion. I'm rather schizophrenic Gemini. Aquarius. Pisces. Astrology is so pervasive that just about everyone has been indoctrinated with the alleged character of their star sign. They're fiery, a bit unreliable, they love traveling, they're very expansive, they're quite spiritual. Loyal, spend too much money, good leader. They can be a bit moody swing one way and the other. They can be very bubbly 1 minute, but then a bit down, and you never know what's going to get with them, my husband says. A full quarter of the British population claim to believe in astrology. That's more than believe in any one of the gods touted by religions. Day in, day out, astrological horoscopes get far more newspaper column inches than science. Amusingly, it falls foul of our modern taboo against lazy stereotyping. How would we react if a newspaper published a daily column that read something like this? Germans, it is in your nature to be hard-working and methodical, which should serve you well at work today. In your personal relationships, especially this evening, you will need to curb your natural tendency to obey orders. Chinese, inscrutability has many advantages, but it may be your undoing today. British, your stiff upper lip may serve you well in business dealings, but try to relax and let yourself go in your social life. And so on through 12 national stereotypes. Of course, the astrology columns are not as offensive as that, but we should ask ourselves exactly where the difference lies. Both are guilty of facile discrimination, dividing humanity up into exclusive groups based on no evidence. So now I want to find out how those who trade in such irrational nonsense can possibly justify what they do. This is a map of the cosmos with London in the very center. I always thought that by the 21st century, science and reason would have long since cleaned up. And yet every day of the week, we're encouraged to retreat into the fog of the superstitious past. Astrology is a primitive belief system made into elaborate pseudoscience. It arrogantly makes humans the focal point of the universe. The movement of planets is supposed to signify petty developments in our career or love life. It was developed in the 2nd century AD by the philosopher Claudius Ptolemy and has not moved on since, despite the discovery of new planets and despite a shift in the Earth's rotational axis that has thrown Ptolemy's zodiac out by 23 degrees.
you could ask a question. You could say, who has stolen my money? It never made sense when it was first invented, and it makes even less sense now. Read it off as though you mean they get it right. Do you think there's an actual physical influence of the planets that somehow beams down and influences people? I think it's very hard to see that. I think if you try to understand astrology as a causal agent, right, I think that's hard to imagine how that would happen. I think you have to look at the planets as signifiers. When you look at the movement of Saturn around the zodiac, it's a very strong signifier of what's going on in individual lives. I don't even understand how they could possibly be signifiers. I mean, how could the rise of Saturn possibly be a signifier for something that's going on physiologically in a person's body? The position of planets in how would it work? This is what you keep coming back to ask me. How could it possibly work? Yes. And I've told you, I don't know. It's a deep, dark mystery. What isn't a deep, dark mystery is why the trite vagaries of newspaper horoscopes seem to chime with readers. Psychologists have identified what's known as the Barnum effect, whereby people tend to believe statements are accurate for them personally, when in fact they're general enough to apply to anyone. Muy bien, cortito, porque el ciclo es muy largo. ¿Me escuchan? Mantenemos acá, sí, ¿no? Sí. El ciclo es muy largo, son programas semanales, muy conocido, y este ciclo termina con un debate extraordinario con uno de los gurúes hindúes. ¿Vieron esas mega estrellas mundiales del yoga espiritual? Chopra. Ah, sí. Chopra. Bueno, y entonces este ciclo que duró como un año y pico termina en un gran debate entre ellos dos en un teatro inmenso televisado sobre ciencia y pseudociencia, digamos, como que este hombre atacaba a Chopra y a los gurúes de la metafísica. Bueno, ¿reacciones? A mí me causó risa cuando habló la mujer que era de Géminis, porque yo soy de Géminis y muchas veces me sentí identificada de esa manera con los cambios de humor, son muy bruscos. Entonces cuando ella contó su personalidad en cuanto al horóscopo, me causó risa porque yo me identifiqué con eso. Como que yo sí le doy como importancia o le presto atención a eso. Andrea, ¿vos también te pasa como a ese maestro de la astrología inglesa que él entrevistó, que es, te pasa pero no entendés por qué? ¿O tenés... No, a mí me pasa, sí, eso me pasa. O sea, yo creo en esto, pero no tengo ni idea de por qué. ¿Por qué? Bueno, eso es una condición necesaria de la pseudociencia. Se requiere tener fe. Fernando Parra, que opina tan poco en todas las clases, ¿qué tiene para decir hoy? No, nada, eso que, o sea, ni siquiera el astrólogo podía justificar por qué eran las cosas así, o sea, nada, en vez de la ciencia que tienen métodos y tienen bases empíricas que justifican las cosas. Eso no. Yo me acordé, profe, de los chicles que comía yo cuando era chica, que te traían la figurita con el horóscopo. Entonces uno ya desde muy chico viene con esas ideas de, uy, leo esto y me va a pasar, o como que viene... Y yo soy una generación... Micaela, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo vengo de una generación con Andreita, en donde cuando salíamos a bailar con una chica, decíamos, ¿de qué signo sos?
Porque como uno en la primera entrevista no sabe muy bien cómo abordarla a la chica o al muchacho, uno dice cómo te llamás, qué edad tenés, y después qué le mandás. Entonces venía siempre, ¿de qué signo sos? Entonces se daba una conversación zodíaca en ese juego de romances, pero era un clásico de mi época. Totalmente. No te puedo creer que es Virgo, no te puedo creer que es Virgo, mi hermana es de Virgo, igual que... Y Es lo que sigue sanata. pasando. Iba a decir eso, es lo que sigue pasando al día de hoy. Es una de las ¿Ah, sí? preguntas típicas. ¿Y de qué signo sos? Sí, y tratar de Ah, asociarlo con yo alguien pensé que de seguía. la Ah, familia. Sí, o, bueno, son así. Sí, por lo Ah. menos yo creo que sigue pasando. Es típica esa pregunta. Bueno, la seguimos pensando, miren la bibliografía de la unidad y nos preparamos para Frank, estamos un poquito preocupados con Andreita. Sí, eso iba a decir. Estamos preocupados. ¿Qué vamos a hacer, Andreita, acá? Estamos un poquito preocupados. ¿Eh? Estamos un poquito preocupados con Frankenstein porque solamente recibimos el primer video, el de la presentación de la autora que hizo Virginia, creo, que bueno, todos la aplaudieron y la felicitamos y nosotros también porque, bueno, lo hizo. Pero ahora necesitamos que siga la historia, porque queremos seguir qué pasa. Así Andrea, que... ¿por qué no le quitamos tanta libertad a nuestros jóvenes estudiantes y le damos así como el dedo para mañana a Juan, Pedro y Andrés? Hay un orden acá, hay un orden de la novela. Hay un orden de la novela que tiene que ver con el orden alfabético de la lista. ¿Sí? Yo publiqué ese orden y qué capítulos les correspondía a cada uno. Así que les vamos a pedir que para mañana o para pasado, ¿sí? Para el sábado, quien tiene que empezar a contarnos las cartas con las que empieza la novela, publique su video. Y al otro día... El otro. Y así todos los días, porque si no se nos va a terminar el cuatrimestre y no vamos a llegar ¿Quién está ahí? 20 videos esperando así, listo, esperando el tapón que no está publicado. ¿Quién le toca el video ahora, el próximo? A mí, profe. Priscila. Yo lo subo entre hoy y mañana. Ya lo terminaron, estamos todos esperándote a vos, porque si publicamos ahora se corta el orden. Priscila, Entre hoy y mañana lo subo. Bueno, mañana a la noche a más tardar, dale. Listo, Nos vemos la semana que viene. Manden los videos, si no perdemos la dinámica de la clase. Chao, gracias por todo. Chao, hasta luego. Nos encontramos el miércoles con una actividad que vamos a hacer acá entre todos. Listo. Que estén bien. Chao.